La idea de esta clase, como venía diciendo, no es hacer una cosa teórica, pesada, llena de conceptos, sino algo práctico. Entonces yo les voy a enseñar, modestamente creo, una especie de esquema de trabajo para los casos de dominio, posesión y desalojo. Recuerden esto en el contexto, así empezamos la clase, explicando que en nuestro maestro de Gasperi, el sistema que sigue nuestro Código Civil es el sistema de la teoría objetiva de la posesión en su variante más extrema, en el sentido de que en nuestro sistema el poseedor tiene derecho a poseer. Es un titular de un derecho. Está el dueño, que es el titular del derecho de propiedad, que es un derecho abstracto, que se define en el caso de los inmuebles por el título registral. En el caso de los muebles luego veremos cómo, pero en general en caso de discusión por el documento legal, la factura o otra. Y el caso del poseedor cuyo derecho se define por la tenencia material física de la cosa, nada más. Por esto es que en nuestro sistema no hay meros tenedores. Todo el que tiene la cosa en su poder, 1909, es poseedor, salvo los que la tienen a nombre de otros, como gerentes, administradores, medianeros, capataces, etc. Le insisto, mucho se ha discutido y cuando veamos Usucapión lo veremos, que mucha gente todavía no parece asimilar por completo, tal vez por gusto ideológico o teórico, de que nuestro sistema sigue la teoría objetiva de la posesión. No es la teoría de Segura, la teoría de Juan Pérez, de Pedro Fernández, es lo que dice De Gas, es lo que dice el código y lo que De Gasperi anota al pie del artículo respectivo, 2500 y algo en su proyecto, 1909 en nuestro código. No, Aldo, el 1910 no es mero tenedor. El 1910 es lo que en doctrina se llama el servidor de la posesión, el que posee por otro. En realidad jurídicamente ese no existe. Simplemente son los brazos de otro a través de algún tipo de mandato, relación laboral o de dependencia, como dice el código. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es que entiendan, independiente que no les guste ideológicamente la solución del código. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de los abogados y muchos de nuestros jueces, esta materia, a falta de otros libros, si no quieren usar el mío porque no les parece suficiente, van a los libros argentinos. Los libros argentinos, por supuesto, muy buenos algunos, como Borda o los Alterini, en su caso, de Guerras Reales, que eran unos maestros, pero escribían con el Código de Vélez, y el Código de Vélez sigue la teoría subjetiva de la posesión, y ahí empezaron las confusiones. Vino el cambio del código, se siguieron usando los mismos libros anteriores, y entonces se le quiere dar, se usan conceptos subjetivos que nuestro código ya no tiene. Ustedes lean todo el Código Civil y no van a encontrar la palabra mero tenedor ni la palabra ánimo de dueño, porque la teoría, como dice De Gasperi, nos hemos apartado de la teoría de Savigny y hemos seguido la teoría de Jhering y los demás de la escuela moderna alemana, y cita todos los códigos modernos, que es la moda de casi todo. Incluso en la reforma argentina del código también vira hacia lo objetivo, aunque Alterini en su obra póstuma trata de defender todavía cierto subjetivismo, pero no importa. ¿Está claro? Entonces, olvídense del ánimo domini y demás. Enseguida lo vamos a ver cuando vayamos a Usucapión. No se preocupen por eso. Lo importante es que sepamos que nuestro marco es objetivo. Artículo 1909, por una parte, que significa que hay dos derechos. Esto es lo clave, lo importante. El de propiedad, derecho abstracto, legal, real, definido por la titularidad. Y el derecho concreto, el que tiene en su poder la cosa, que es un poseedor. ¿Dónde se enfrenta ese derecho? Esos dos derechos. Se enfrentan en que hay una sola cosa. ¿Me entienden? Entonces tenemos el propietario de una cosa y el poseedor de la misma. Obviamente si es el mismo sujeto, ¿qué problema hay? Ninguno. Tenemos entonces el siguiente esquema mental. Lo importante aquí es la relación entre el propietario y el poseedor. Tenemos una cosa, un propietario, un poseedor. La pregunta es, ¿qué relación hay entre propietario y poseedor? Una cosa, un propietario, un poseedor. Una Y, ¿no es cierto? Y lo importante está acá, en lo invisible, en la I. ¿Qué relación hay entre propietario y poseedor? Y tenemos, puede haber una relación contractual, un vínculo contractual entre ellos, alquiler, usufructo, derecho de uso, comodato. Puede haber una relación de mera tolerancia, sin ningún contrato, el hijo que ocupa temporalmente la casa que le presta el padre, un amigo que le prestó el departamento unos días a su amigo que venía de España y esos días se convirtieron en meses y en años, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y en tercer lugar, la situación tal vez más difícil, en que no hay ninguna relación jurídica. El poseedor posee y ni sabe
ni le interesa y cada vez ni conoce al propietario. Y el propietario se reclama, tiene la titularidad, nadie le discute la propiedad, pero no tiene la posesión. Entonces, esas son las tres situaciones únicas que se pueden presentar. Y así tienen que analizarlo, sin perder este esquema. Veamos la primera situación. Tenemos un propietario y un poseedor vinculados por algún tipo de contrato. Un contrato en virtud del cual el propietario le entregó temporalmente la cosa al poseedor. Usufructo, uso, comodato, en el 95% de los casos, el famoso alquiler. En este caso, la relación está definida en el artículo 1911 del Código Civil. Es un propietario al que consideramos un poseedor jurídico, no de hecho, le llamamos poseedor mediato. Y el que tiene materialmente la cosa, el inquilino en la mayoría de los casos, como decíamos recién, que es el poseedor inmediato. Y desde ya aclara la norma que la posesión inmediata no anula a la mediata, ¿se entiende? O sea, jurídicamente, si bien, artículo 1909, el usufructuario, usuario, etcétera, es poseedor, porque no existe el mero tenedor, es poseedor, su posesión no altera a la del poseedor mediato que le entregó la cosa. Con eso cierra la puerta a la usucapión. Es decir, el inquilino, el usufructuario, el usuario, en principio, no pueden adquirir por usucapión. Ahora bien, ¿cómo el propietario recupera la cosa? Depende del contrato. Si es un comodato, ¿qué dice el comodato? ¿Cuál era la fecha de devolución? O si se devolvía a solo ruego, como dice el código que lo permite. Si es un usufructo, ¿qué plazo tenía y vencido? Lo importante es acreditar que existe la obligación de restituir. ¿Se entiende? Porque hay plazo vencido, precio no pagado, precio al alquiler no pagado, etc. ¿Se entiende? ¿Y qué acción tiene el propietario? La acción propia del contrato. La que le diseña el Código Civil para el contrato que firmó. Si es del comodato, la del comodato. Si es el usufructo, la del usufructo. Si es el alquiler, el alquiler. Y ahí aparece, y ahí le contesto a alguien que preguntó, al revés, Gloria. Ahí aparece justamente el artículo 621, nuestro Código Procesal Civil, desconectado en los términos, en los términos que usa, porque es distinto, es de otra escuela, nunca se adaptó al Código Civil, pero es útil para este caso. Porque el artículo 621 establece una acción genérica para reclamar al que me debe la devolución de una cosa que me la devuelva, que se llama acción de desalojo. Es decir, yo no requiero decir acción del inquilino, acción del comodatario, acción del usufructuario. ¿Lo puedo hacer si quiero? Claro, porque hay un contrato y tiene sus acciones diseñadas en el código. Pero tengo una genérica, reútil, que es el desalojo. Entonces, lo que el propietario presenta es la acción, habrá que estudiar el contrato que haya firmado con el poseedor, por el cual le entregó la cosa, y veremos qué acción nace de ahí, en base al diseño del código. Si no hay ninguna, tenemos la genérica. ¿Cuál es la genérica? El artículo 621 del Código Civil, la acción de desalojo. Por eso el 621 habla de locatario, usufructuario u otro ocupante precario cuya obligación de restituir. Muchos leen solamente ocupante precario y creen, como veremos después, que sirve para cualquier cosa. No es así. Es el ocupante precario definido como el que tiene la obligación de restituir. Tiene que haber una obligación, es decir, un vínculo jurídico, contractual o legal también, como veremos después. Entonces, ¿procede la acción de desalojo? Claro que sí. El dueño podrá desalojar a aquel al que le haya entregado por contrato la cosa. Es más, cualquiera, aunque no sea el dueño, que le haya entregado, por ejemplo, un sublocatario, en el caso de la subrogación de alquiler, o del subalquiler, no es dueño, pero le puede desalojar si no le paga la renta o vence el subalquiler, ¿se entiende? Es una relación personal, chicos, obligación de restituir. No, Gloria, no hay ninguna incoherencia, porque el 621 funda la acción en el contrato subsistente entre propietario e inquilino. El 1911 le establece los términos. Uno es propietario inmediato,
otros propietarios inmediatos. Y por eso el 1911 dice, esta segunda no anula a la anterior. Ojalá tengan a la vista el código y lo vayan leyendo. No anula a la anterior. No quiero leer porque si no se nos hace muy largo. No anula a la anterior. ¿Me entiendes, Gloria? No anula a la anterior. Y el 621 complementa esto. La relación contractual. La obligación de restituir que establece el 621. Entonces, quien acredite que tiene el derecho de acreedor a exigir la obligación de restituir del poseedor actual, le podrá desalojar. Puede ser el dueño, si celebró el contrato con él, o cualquier otro. Entonces no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que hay que entender bien el sistema, pero no hay ninguna contradicción. Funciona bastante bien. En alguna época, ya hace tal vez 10 años atrás, nuestra jurisprudencia, alguna jurisprudencia, sobre todo el interior, tendía a convertir el desalojo en una especie de acción real express. El dueño y el mero tenedor, el ocupante precario, eso no existe en nuestro sistema, porque no hay. Independiente que nos guste o no, es nuestro sistema. El desalojo exige la obligación de restituir. Yo me convierto en precario desde el momento en que tengo que restituir, venció mi alquiler, no pagué la renta, venció mi usufructo y no lo hice voluntariamente. Por eso soy precario. No porque no sea dueño. O sea, entiéndanlo bien eso, porque esa es la clave para entender el sistema. Recuerden, estamos siempre entre propietario, una cosa, propietario, poseedor, con vínculo. Hay un contrato. Ahora, si el propietario, siempre en el propietario, poseedor con contrato, recuerden, siempre tiene la acción reivindicatoria. Si se quiere ir a lo seguro, porque su contrato no es claro, porque no tiene copia, porque fue solamente verbal, porque el otro se lo está negando, porque el otro le alega que no pagó el teléfono y no se quiere ir, cualquier tontería, el propietario siempre, en todos los casos, el propietario tiene acción reivindicatoria que además es imprescriptible. ¿Precario sinónimo de intruso? No, Aldo, no es sinónimo de intruso, para nada. Luego veremos qué pasa con el intruso en nuestro sistema. Segunda situación, el poseedor por actos de mera tolerancia. Tenemos un dueño que sin hacer contrato, aunque podríamos decir que hay un comodato verbal, ¿no es cierto? Capaz que sí hay contrato, pero como se entiende, por razones de amistad, familiares, de decoro, le prestó un inmueble. Luego veremos qué pasa con los muebles, si tenemos tiempo. Yo creo que los bienes muebles vamos a dejarlos para una segunda clase, porque si no va a ser muy largo. Nuestra jurisprudencia, particularmente a partir de unas sentencias de la sexta sala del hoy ministro Alberto Martínez Simón, así que presumimos que seguirá la corriente la misma la Corte Suprema actualmente, supone que el desalojo en estos casos también procede. Y parece lógico. Si una persona prueba que por un acto de mera tolerancia le dejó estar a otro en su propiedad, y el otro después no se quiere ir, por mucho que no podamos probar un contrato en todas sus formas, ¿no es cierto? No esté escrito, por lo tanto, con las limitaciones probatorias no podamos probarlo. Si probamos el acto de mera tolerancia, lo que supondrá íntima amistad, familiaridad o demás, no voy a entender un tercero cualquiera, la jurisprudencia ha aceptado como una especie de obligación de restituir moral, si ustedes quieren, una obligación de restituir cuasi voluntaria, o tácita, o implícita, le han dado muchos nombres. Yo comparto que en esos casos también habría que permitir la acción de desalojo. Y la tercera situación es el propietario que no tiene ningún vínculo con el poseedor. Como dice por ahí Quique Melzer, el propietario que ni siquiera sabe cómo se llama, el tipo que está en lo que él dice ser suyo. ¿Lo podemos desalojar? No. La acción es la acción reivindicatoria. ¿Está claro? Acción reivindicatoria. No puede desalojar porque no hay entre ellos obligación de restituir. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí voy a la pregunta que quedó pendiente, con el que llaman intruso, el invasor en los términos de la jerga campesina, el que invade la propiedad ajena. En esos casos está el artículo 1936, la de posesión, y el artículo 1941. Que establece la posibilidad de recurrir inmediatamente, volvemos al caso del inmediatamente, ¿se acuerdan? De la clase anterior, inmediatamente a los auxilios de la justicia. Y el 1936 da un marco del plazo de un año, que es la acción posesoria. Entonces, cuando el propietario es invadido, y se da cuenta que es invadido, y el propietario es poseedor, tiene un año para ejercer la acción posesoria. La de amparo, si la invasión simplemente le turban, le amenazan, se le ponen en la puerta que van a entrar, o de recobrar, si es que le quitaron la posesión. ¿Se entiende? Tiene las defensas posesorias. Ahora, puede haber el caso en que el propietario no es poseedor. Por ejemplo, un banco que adquirió por remate tiene un montón de casas ahí, un montón de inmuebles que no posee. Es el titular registral, pero no posee. Y se lo invaden.
Puede ejercer la acción posesoria, puede, pero probablemente la pierda porque no va a poder demostrar que es un poseedor actual que ha sido turbado o privado, ¿se entiende? Y en esos casos tendrá que recurrir inmediatamente, apenas se produce la invasión, a los auxilios de la justicia, dice el 1941, se ha entendido por nuestra jurisprudencia penal como la intervención fiscal inmediata para ordenar el cese de la invasión de la propiedad. Pero si no es inmediato, si pasa un tiempo, sobre todo si pasa más de un año, que es el plazo de la posesoria, solo le queda la acción reivindicatoria. Claro, William, es el caso de cuando te adjudicas un inmueble en subasta pública y no eres poseedor. Ahí solamente te queda la reivindicación. Ese es el esquema para los que han seguido toda la clase. Ese es el esquema que les tiene que quedar claro, chicos. Las tres situaciones y cada una define su acción, ¿se dan cuenta? Resumiendo, propietario, poseedor con vínculo contractual o legal, la acción, ¿cómo recupero la cosa? Con la acción propia del contrato y en todo caso 621 con el desalojo. Claramente ahí procede si puedo probar el contrato. Claramente procede, no hay ninguna discusión posible. Segundo, actos de mera tolerancia del propietario con el poseedor, se ha aceptado, fallos hay, de que procede la acción de desalojo. Siempre tiene la reivindicatoria en todo caso. Y el caso más conflictivo, el propietario frente a un poseedor con el que no tiene ningún vínculo, cero vínculo, un tercero ajeno, solo tiene la acción reivindicatoria. Subtítulo, el caso del invasor, si inmediatamente producía la invasión, luego hay que discutir cuánto es inmediatamente. Algunos dicen que hasta un año por el plazo de la posesoria, otros dicen 15 días, hay mucho a discutir ahí. Pero lo importante es que si reclama inmediatamente el auxilio de la justicia, de la fuerza pública a través de la fiscalía, pueden inmediatamente recuperar la cosa. Si deja pasar el tiempo, le pasó el tiempo, ese invasor se convierte en poseedor, porque nuestra ley no reconoce a la violencia como impedimento. Se puede adquirir de cualquier manera la posesión. El único caso es que cuando yo despojo a otro de la posesión, como lo veremos, tiene que transcurrir un año. Entonces, en el primer caso, acción propia del contrato o desalojo. Segundo caso, desalojo, porque no hay contrato. Y tercer caso, acción reivindicatoria, siempre. Y eventualmente, cuando hay invasión, si reacciono inmediatamente, tendré el auxilio de la autoridad fiscal. Y si yo soy un propietario poseedor, que soy privado de la posesión, tendré la acción posesoria, ¿se entiende? Pero no porque soy dueño, sino porque era un poseedor también y me quitaron la posesión. Entonces, ya tenemos las acciones de que dispone el propietario. Ahora veamos con el poseedor. El poseedor demandado, cuando tiene la obligación de restituir, está perdido. O sea, podrá chicanear su juicio, o sea, no debería, pero hacen. Pero jurídicamente hablando no tiene nada que hacer. Puede oponer la usucapión una persona que contractualmente recibió la cosa. 1911 parece cerrar la puerta, aunque queda una ligera discusión en el artículo 1921, cuando habla de la intervención del título, ¿no es cierto? En que por el transcurso, pero dice, no por el solo transcurso del tiempo y la voluntad, eso es un tema que merecería una clase específica, ¿no es cierto? Ahí hay una posibilidad lejana, que supone ejemplos muy extremos, de que un inquilino pudiera llegar a adquirir por usucapión. Y aquí dice Esteban, medida cautelar o sea, es que la medida cautelar como autónoma no existe en nuestro sistema. Tendrá que haber un juicio anunciado, si es previo o presentado, y ahí pedir la medida cautelar y veremos si el juez nos anticipa el resultado de nuestra acción, dándonos la restitución como medida cautelar, cosa que podría ser en los casos que fuese una agresión a la posesión muy clara, muy violenta, y la reacción del propietario poseedor fuere muy inmediata. Recuerden ustedes, si el propietario nunca ha sido poseedor, como el banco que adquiere en pública subasta, ese es el mejor ejemplo, que se adjudica el banco por su deuda en pública subasta, nunca ha sido poseedor, no tiene acción posesoria, porque la acción posesoria protege la posesión, no el dominio. La única acción que protege el dominio puro es la acción reivindicatoria. Cerrado el esquema, situación del poseedor. En el caso de la primera situación, está perdido. Más allá de demorar su juicio y plaguearse si le pagaron, si le pagó, si no pagó, será una cosa de hecho, del contrato. Pero desde el punto de vista propietario está perdido. Tendrá tarde o temprano que restituir la cosa. En los actos de mera tolerancia, lo mismo. Luego veremos, puede titular de actos, o sea, el poseedor por actos de mera tolerancia,
defenderse y reconvenir de usucapión? Particularmente creo que no. Y ahí entrarían todas las posesiones otorgadas entre familiares, entre coherederos, por actos de tolerancia, actos de coadministración. No parece que la usucapión sea un remedio aceptable en esos casos. Por supuesto, con algunas particularidades que pueda haber en casos concretos, pero por razones de tiempo no podemos entrar en todos los casos. Estamos hablando en general. En general, si el propietario demuestra los actos de mera tolerancia, decimos, entre familiares, entre hermanos, entre coherederos, le presté la parte de atrás para que construya su casita, además, él se quedó como administrador de la propiedad del padre, y que después pretenda usucapir contra sus parientes coherederos o las personas que de buena voluntad le permitieron el uso de la cosa, no parece admisible. No parece admisible en principio. Hay otras razones, en caso del derecho sucesorio, por ejemplo, se dice que hay una posesión legal, ustedes saben, que otorga la sola muerte del causante, que esa es coposesión, no hay posesión exclusiva nunca de ningún heredero, y por lo tanto, como no hay posesión exclusiva de ningún heredero, no puede operar nunca la usucapión. La usucapión no opera en principio sin posesión exclusiva. El que puede alegar la usucapión, el que realmente puede alegar la usucapión, es este poseedor extraño, ajeno a los propietarios, que ha poseído, alternativa 1, 10 años, alternativa 2, 20 años. Hola, mi chiquitín. Ese es el que puede ejercer la usucapión. ¿Cuándo puede ejercer la usucapión corta? La verdad, casi nunca. Porque para tener la usucapión corta, 1990, a los 10 años, requiero justo título, no siendo admisible el putativo, aunque yo crea que es justo y no lo es porque es anulado, porque hay otros herederos y yo no lo sabía, no me sirve. La creencia personal en el título no me sirve. Tiene que ser un título perfecto, que cumpla todas las solemnidades legales, o sea, que sea una escritura pública, y que esté de buena fe y se refiera exactamente a la cosa poseída. Pero en verdad, si yo tengo justo título, que es justo título, con todas las solemnidades legales, con todas las formas que se refieran a la cosa, pues bien, habría adquirido. ¿No es cierto? Me parece absurdo imaginar una situación. Podría darse, por ejemplo, en títulos del INDER, yo tengo la resolución administrativa, tengo todos los documentos en regla, tengo el justo título, estoy de buena fe, tal vez ahí podría aceptarse que hay justo título. Lo que, por favor, chicos, desde ya, no es justo título, porque no es ni siquiera título, es un boleto de compraventa. No tiene las solemnidades legales, para afuera. O sea, el pobre muchacho que compra su lote por instrumento privado, no puede adquirir por usucapión corta de 10 años. ¿Se entiende? El tema es, el justo título, de manera que lo define nuestra ley, es muy especial. Casi lo hace desaparecer del sistema. Porque lo establece de una manera tan rigurosa, que tiene que ser corresponder al bien, haberse extendido con todas las formalidades legales, que prácticamente no hay ninguna posibilidad de que no te haya permitido adquirir. Tal vez si falleció uno de los titulares, hay que buscar unos ejemplos medios rebuscados. Que la escritura pública no se haya llegado a inscribir, bueno, pero la puede inscribir ahora. ¿Cuál sería el impedimento para inscribirla después? Que haya caducado, puede ser, por el tema de plazos, podría ser también. Esa es una situación blanca que podría darse. Pero en general van a ver ustedes en la práctica muy pocos casos, bien aplicados, en que se pueda, sin temor a perder el juicio, arriesgarse por la usucapión de 10 años. La que en práctica es la que todos los días se alega es, por supuesto, la más simple en cuanto a formalidades, pero más extensa, que es la de 20 años. ¿Qué se requiere para adquirir por usucapión de 20 años? Artículo 1989. ¿Qué se requiere? La posesión de 20 años. Punto. Nada más. No hay otra cosa que exija nuestra ley. ¿Cómo pruebo la posesión de 20 años? Artículo 1909, artículo 1933 del Código Civil. Me he comportado como dueño. Corto, siembro, pago impuestos, actúo sin recálculo de subsidiariedad que tendría un inquilino u otro que tiene contrato. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cuál es el plazo? 20 años. Pero ojo, esto no ha sido tratado nunca por nuestra jurisprudencia. Es una idea que yo dejo, que a mí me hace ruido y se los dejo, tal vez le puede salvar alguna vez en algún juicio. Cuando el poseedor alega la usucapión de 20 años contra un propietario con el que ha tenido nunca vínculo, al que ni conoce, por ejemplo el banco que decíamos adquirió en pública subasta, pues bien, ahí son 20 años. No hay duda. Recuerden que para adquirir va a haber que tener 14 años, ¿eh? La edad mínima. A veces ocurre que algunos tienen 6 años y dicen que empezaron a poseer. Hay que tener cuidado con el cómputo.
¿Está claro? Luego veremos cómo se pueden sumar los años. Ahora, si el poseedor ha desposeído al propietario, ¿me entienden? Es un poseedor que se metió en algunas hectáreas, nunca fue demandado por el propietario finalmente lo demanda de reivindicación, me sacó mis 20 hectáreas, dice, y eso se prueba. En realidad, cuando yo entré a la propiedad, desposeí, ¿me entienden? Saqué la posesión al que ahora me demanda. Y en ese caso, el artículo 1936, letra D, o creo que D de dedo, no me acuerdo si es D o E, me disculpa, ahí lo vean ustedes en el código, dice que para desposeer a otro, un año se produce, que es el plazo, a la vez coincide con el plazo que el otro tiene para recuperar vía acción posesoria, ¿se entiende? Cuando ustedes se enfrentan a una demanda de usucapión en que el demandante les usurpó en algún momento en el tiempo, hace años atrás, a su cliente esas 20 hectáreas, dice, esta propiedad es de Juan y yo me instalé en 20 hectáreas hace años, nunca nadie me molestó y ahora quiero adquirir por usucapión. En realidad, en ese caso, el plazo para mí son 21 años. Porque tiene que ser un año desde que entró y venció el plazo, 1936. A partir de ese año es poseedor y de ahí tienen que correr los 20. Porque el 1989 es clarito. El que poseyere durante 20 años, no el que estuviere durante 20 años. ¿Se entiende? Yo sé, esta es una idea mía, una locura mía, nunca lo ha dicho así la jurisprudencia. Patti Báez pregunta, si entraron como simple cuidador hace 23 años y la dueña falleció en la Patagonia, ¿puede adquirir por usucapión? Si el demandado prueba que entró como cuidador, no va a poder adquirir por usucapión porque no es poseedor, artículo 1910. Va a tener que demostrar que en algún momento dejó la calidad de cuidador y empezó a poseer por derecho propio, artículo 1921, la intervención del título que es muy exigente y muy difícil de probar. El esquemita, a ver, yo soy propietario y poseedor, primero, soy propietario. Tengo vínculo con el poseedor, una situación. Hubo acto de mera tolerancia, otra situación. Ni le conozco a este desgraciado, otra situación. Hay 3 nomás. Lo mismo cuando tu cliente es el poseedor. Señor, ¿tiene vínculo con el propietario? Sí, no, ¿cuál? ¿Hay mera tolerancia? Sí, no, ¿cuál? Si no, él es un extraño. Si estamos en la primera situación, acciones propias del contrato, desalojo. Si por ahí no tengo ninguna prueba, bueno, si el derecho que no se prueba no existe, acción reivindicatoria. Acto de mera tolerancia podrá también asimilarse a la primera situación, pero hay que tener prueba. Y no es mera tolerancia entre cualquiera. O sea, yo no es porque mero toleré a un tipo que ni conozco. Se trata de vínculos cercanos, coherederos, familiares, etc. Tercera situación, solo acción reivindicatoria y punto. O, dentro del año, la posesoria, si además de propietario, yo soy poseedor. Ese es el resumen. Abro debate de preguntas. 20 o 21 años de posesión lo acabamos de explicar. 1936 parece ser cuando hay desposesión entre las partes del pleito que podrían ser en realidad 21 años. Acciones posesorias, ya lo dije, las acciones posesorias proceden cuando el demandante es poseedor. No importa si es o no dueño, no es una discusión de dominio. Era poseedor, le turbaron o le quitaron la cosa. Punto, se acabó. Luego podemos hacer una clase aparte sobre acciones posesorias. Las llamadas ventas de las derecheras, que preguntario va, o sea, ¿vender la posesión se puede? Sí. 1914 y siguientes del Código Civil, clarito. La posesión es un derecho que se transmite por causa de muerte y se puede transferir. Salvo obviamente cuando esté prohibido por una ley especial como ocurre con las propiedades del INDER. Y 1991 del Código Civil o 1993 del Código Civil, se pueden sumar las posesiones. Es decir, cuando entre mi antecesor en la posesión y yo hay vínculo de transferencia, ya sea que me compré la posesión o la heredé, yo puedo sumar a mis años de posesión, a mis días de posesión incluso, la que haya tenido mi antecesor en dicha posesión. ¿Es la usucapión, la demanda de usucapión, una acción real? Técnicamente, con toda claridad, aunque hay opiniones diversas, no. O sea, en el estricto rigor no. ¿Por qué no? Porque las acciones reales son las que nacen de los derechos reales. Punto. 1954. No hay más derechos reales que los creados en la ley. Por lo tanto, la usucapión nace de la posesión. No es un derecho real. No puede ser acción real. Es una acción personal. Que ustedes saben, la regla es que si no hay claridad en la naturaleza, es siempre personal, por descarte. Por lo tanto, los jueces de paz son perfectamente competentes para conocer de acciones de usucapión. Ojo,
en los límites de los inmuebles que señala la ley. En los incidentes de tercería de dominio en un juicio cuando se hace valer un contrato privado de compraventa. No, el contrato privado de compraventa no es compraventa, no hay título, no. Eso va a ser rechazado sin lugar a duda. Olvídense, el contrato privado no es título, chicos. El contrato privado simplemente genera la obligación de hacer la escritura pública. No hay ningún otro derecho. No se transfiere ni la propiedad, ni nada, ni ningún derecho. Salvo el de exigir que se haga lo que se tiene que hacer. Aquí preguntan, claro, la obligación de hacer escritura pública, ese otro tema. Ahí algunos han dicho que, algunos discuten que la obligación de hacer escritura pública prescribiría, como toda acción personal, a los 10 años. Pero hay argumentos para sostener que podría ser incluso imprescriptible, al ser una obligación creada por la ley, en realidad no por las partes. Pero es una discusión aparte muy larga. Dice, ¿la usucapión de parte de inmueble debe observar la ley de loteamiento? Y todo un tema ese, todo un tema aparte. Mucho se ha discutido, yo lo trato en el libro, si se puede adquirir por usucapión lotes menores a los señalados en la ley. Si prima el Código Civil o algún tipo de ley especial que establece que no se pueden adquirir lotes menores a tales dimensiones definidas por los reglamentos. Es todo un tema, es muy discutible, pregunta. Doctor, ¿se puede usucapiar contra los herederos del propietario fallecido si la sucesión no fue abierta o no concluyó? Pregunta Alfredo Argüello. Poder, se puede. Alfredo, tendrás la dificultad procesal, obviamente, de que como la sucesión no fue abierta o está en curso, no hay declaratoria de herederos, si hay un proceso en curso, te presentarás en ese proceso en curso, fuero de atracción, y habrá ahí o que notificar a quienes potencialmente son herederos, o como se dice, pedir el nombramiento de un curador ad litem, que generalmente será la Procuraduría de la República por su interés residual en la herencia, para que sea el demandado. Si ni siquiera sabes si hay declaratoria, tú no puedes demandar a la sucesión en general. Entonces tendrás que presentarte, pedir que se abra la sucesión al solo efecto de nombrar un curador de ausentes de la sucesión. Generalmente, insisto, nombran a la Procuraduría para notificar en ese carácter tu demanda de usucapión. Es decir, en concreto, el hecho de que no haya declaratoria de herederos todavía dictada, o que nunca se haya abierto la sucesión, no impide demandar la usucapión, para nada. Doctor, si el ocupante precario alega posesión, ¿virtúa el desalojo? Sí, señor. Si alega que es un poseedor desvinculado del propietario, desvirtúa el desalojo. Tiene que probarlo, sí. O sea, tendrá que probar que no tiene ningún vínculo con el propietario. ¿A partir de cuánto tiempo el invasor puede hacer uso de las acciones? La respuesta inmediata, dice, ¿no? Qué difícil tema. Obviamente estamos hablando de un propietario contra un invasor, entonces tenemos que ser generosos con el plazo porque la propiedad sigue siendo el principal de los derechos civiles. Entonces yo creo, yo particularmente asimilo la reacción inmediata incluso dentro del año de la acción posesoria, porque donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Si al poseedor que le quitan la cosa le damos un año para ejercer la acción posesoria, al propietario invadido, que no es poseedor, entonces no pudo recurrir a la acción posesoria, al propietario invadido, démosle también por lo menos un año. ¿No es cierto? Yo sé que suena fuerte un año inmediatamente, pero me parece que es una solución de sentido común. ¿Se entiende? Ahora, si el propietario es poseedor y fue invadido, no hay problema. Ejercerá la acción posesoria y para afuera. Ahora, si el propietario no es poseedor, no lo vamos a mandar a una acción reivindicatoria. 1941 reclamará el auxilio de la justicia de inmediato. ¿Qué significa de inmediato? Y en el mismo plazo que un poseedor reclamaría. Me parece que hasta un año podría hacerse el requerimiento fiscal para recuperar sin necesidad de una acción reivindicatoria. Sí, Aldo, es normal y es lógico y está bien que en la mayoría de los casos se rechace la demanda por intervención del título 1921. Es totalmente lógico, porque el 1921 es muy exigente. No se trata de que, el dueño se fue a España, me alquiló, ¿no es cierto? Yo estuve pagando 2 años el alquiler, el dueño se fue a España, perdí noción de ir en el tiempo, me quedé ahí, la casa está exactamente igual, a lo más la pinté como mucho, ¿no es cierto? Dejé pagar la renta, entonces, porque cambió mi voluntad o por el solo transcurso del tiempo, ya interviene el título. Eso no es suficiente. No es suficiente. En realidad, en 1921 es bien específico. Dice, sí, comunicado al que pudiera oponerse y realizado actos, la parte final de 1921, hechos o actos de los que no podría normalmente ser ejecutados por un poseedor de ese carácter y los ejecuta. O sea, tendríamos que hablar de un inquilino, el dueño se fue a España, pasaron 20 años,
en esos 20 años hice una casa nueva, hice un edificio de 2 pisos, hice una pileta, subalquilé, le mandé varios telegramas al dueño diciendo, che, ¿dónde te metiste? Y acompañé con un escribano, fui a su casa donde yo siempre pagaba la renta, la casa está desocupada, nadie le conoce. ¿Se entiende? Es complejo. La mayoría de la gente lo que hace es que está 20 años ahí, la casa medio se cae a pedazos, a lo más la pintó, le hizo un par de mejoras insignificantes que cualquier inquilino haría, ¿me entiendes, Aldo? Y por lo tanto no le corresponde la intervención del título. La intervención del título es básicamente comportarse como un dueño auténtico y exige la comunicación. Fíjate, Aldo, bien la parte final del 1921. Por lo tanto, por lo menos tenemos que habernos intentado comunicar sin éxito con el propietario. ¿Se comprende? Es muy complejo. O sea, los casos de intervención del título, por definición, aquí no hay diferencia entre objetivo y subjetivo, deben ser difíciles. ¿Puede el hijo que le fue transferido un inmueble como anticipo de herencia desalojar al hermano que nunca quiso salir del mismo? Caso 2. Yo creo que sí. Yo tengo la interpretación muy amplia de la obligación de restituir. Por ejemplo, tanto en una herencia como en una partición de herencia, como en una partición, por ejemplo, de disolución conyugal. Si el testador o el partidor a través de un anticipo de herencia, estando en vida, decidió cierta división y le dice a ti, hijo, tal inmueble, los demás han de saber que existe la obligación, o porque han intervenido, o porque deben respetar la voluntad del causante, en vida o luego de vida en el testamento, de que existe una obligación implícita de restituir. No sé si con eso te contesto. Para mí procedería el desalojo. Te advierto que va a ser una acción peligrosa, porque muchos jueces pueden estar tentados a rechazarte porque no van a encontrar una acción directa de restituir, una obligación directa de restituir. Pero deberías alegar de que hay que yo creo que es así, que hay una obligación implícita de restituir. Piensa en el caso en que en esta disolución conyugal una de las casas se la adjudican al marido o a la mujer, elijan el ejemplo que quieran, y el otro cónyuge va y se instala en la casa. Yo le digo, che, devolveme si me la adjudiqué. Ah, no, pero no hay contrato entre nosotros, pide reivindicación. Parece absurdo, ¿no es cierto? Hay implícita una obligación de restituir. Bueno, chicos, buenas noches, los quiero mucho, chao.